Misiones arde. Hace 10 días la policía está haciendo un acampe frente a la División Comando en la avenida Uruguay, en la capital de la provincia. Hay más de 20.000 personas. Ahora también con el apoyo de docentes, judiciales y yerbateros que han cortado las rutas de ingreso a la provincia. Piden que se garantice la canasta básica, que en abril estaba por los 834.000 pesos, mientras que el sueldo de un agente de la policía en abril fue de 406.000 pesos. Los misioneros dicen no tener memoria de una expresión de descontento y una protesta tan masiva y que se sostiene en el tiempo, y que aún en los 4 años anteriores a este gobierno, según los voceros de las y los manifestantes, los agentes de policía estaban siempre apenas unos puntitos por arriba de la canasta básica y hoy están un 50% por debajo. Una noticia que está empezando a ser atendida por los medios recién ahora y que tiene como únicas imágenes que circulan las que toman los propios manifestantes en el acampe y en los cortes. Pero eso es lógico porque desmantelaron Telam. Para quienes dicen que no se informaban por Telam, pavada varias veces escuchada, todas y todos nos informábamos por Telam, como también lo hacían grandes medios de este país y de afuera. También se escucha varias veces que el gobierno nacional tiene conflicto con las provincias, pero como que eso es algo que no nos afecta tanto a las personas, como que son cosas de los políticos. Nosotros igual nos levantamos a laburar. Bueno, resulta que las provincias somos nosotros, que las provincias son su gente y que sálvese quien pueda o resuelvan como puedan, el Estado Nacional no tiene nada que ver, recae directamente sobre la gente. Eso es el Estado. Estas son las decisiones que se toman y que nos impactan directamente. En Misiones se suman los maestros porque cobran muy poco. Y además el DNU, que vergonzosamente sigue vigente, les quitó el FONID. Los tabacaleros ven pasar por delante de sus narices la yerba importada de Brasil, las importaciones que los dejan sin laburo, y entonces cortan la ruta para que no pasen. Sin Telam, sin Radio Nacional, sin televisión pública, con Canal Encuentro y Pacapaca apagados, pisoteando el derecho a acceder a la información y a la comunicación, destruyendo los medios que son reconocidos por su calidad en todo el mundo, Milei se sienta a hablar con su amigo Johnny Viale a su vuelta de España y dice ser el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Dice también que los políticos locales son liliputienses y que él juega en otra liga, en las grandes ligas. A Milei le molesta este cabotaje. Está para juntarse con Elon Musk, no para ver qué pasa en Misiones. Tiene una provincia incendiada con una protesta que lleva semanas, miles de personas en la calle y otras provincias como Mendoza, donde ya se empieza a ver el conflicto con los judiciales. Que empiece a mirar para adentro también, porque esto que pasa en Misiones y que nos enteramos tarde porque desarmó el sistema de medios públicos, ya está empezando a pasar en otras provincias. Que no nos llegue la información no quiere decir que no exista. Lo mínimo es atender lo que está pasando. Argentina queda en esta liga. Necesitamos un Estado y, como mínimo, un presidente que esté más interesado en resolver los problemas de las y los argentinos, más que ver a Elon Musk. Sexto programa de Tarea Fina. Imponente la editorial, María, gracias. Porque muchas veces decís lo que
muchos pensamos y no sabemos cómo expresarlo. Ella es mi compañera de trabajo. Sí, claramente. Y estoy totalmente de acuerdo y en sintonía con lo que has dicho, que es imponente y impactante también. Hoy tenemos un programa con muchas visitas. Ya tenemos a la primera entrevistada aquí, pero adelantamos que nos podés ver en vivo todos los jueves por el canal de YouTube, en YouTube como Abra Unicel nos encontrás, y también en la TDA 29.1. Este en particular está siendo grabado y mañana salimos. Otro paro, sí. Otro paro a Javier Milei, que va a ser el día de mañana jueves, cuando ustedes nos estén viendo la magia de la televisión. Claramente. Ya va a haber pasado todo. Milei va a haber cantado. Ay, Dios mío. Y no sé, es el tema que me tiene hoy preocupada, de lo que va a pasar hoy a la noche. Pero bueno, va a pasar hoy a la noche, ya veremos. Tenemos muchos temas. Volvemos a traer el tema económico. Pero con perspectiva de género, por supuesto, también. Lo habíamos prometido. Propuestas de cara a, discutir públicamente, comunitariamente, el cabildo abierto que propone Patria Grande para este sábado 25 de mayo, que no hay pacto. Es mayo, pero no hay pacto. Porque hay algo que van a hacer en Córdoba, se van a juntar algunos amigos del presidente. Bueno, pero es una juntada de amigos, no es un pacto de mayo. Y va a venir también la vicerrectora de la Universidad Nacional del Centro, Alicia Spinello. Vamos a estar hablando de las informaciones que empezaron a salir en los medios esta semana y que tiene que ver con el financiamiento, por lo menos los gastos de funcionamiento de las universidades, que se la pasan anunciando que han aumentado, pero que en concreto hasta ahora no hay nada. Todavía no hay nada, está debatiendo el Congreso, hay que ver también qué es lo que sucede allí, pero por lo pronto vamos a ver cuál es la situación de la Universidad del Centro con Alicia, por supuesto, en algunos minutos. ¿Arrancamos? Arrancamos y le damos la bienvenida a ella, que es una amiga de la casa, nos encanta tenerla hoy aquí. Ella es economista, integrante del Espacio de Economía Feminista, es Josefina Barcelo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Realmente nos gusta mucho tenerte aquí porque sos, creo, una de las personas que más datos nos puede dar para reflexionar acerca de la economía desde el lugar del feminismo, ¿no? De cómo nos impacta a las mujeres, a las disidencias y a las infancias también, ¿no? De manera diferencial, que es a veces uno de los datos que se olvida en la comunicación general. Sí, bueno, espero cumplir con las expectativas. Venimos discutiendo hace varios programas respecto de la ley bases, presentada ya, aprobada en diputados y que está todavía discutiéndose en senadores. Hemos hablado con otros economistas también al respecto. Y hay ahí, digamos, en la ley bases algo que nos interesa mucho por el impacto que tiene específicamente en el tema de las mujeres, lo que tiene que ver con la reforma laboral y con el empleo. Nos enteramos todo el tiempo que, ponele, no sé, hay datos como que el Banco Provincia dio de baja no sé qué cantidad de cuentas sueldo en los primeros 4 meses de este año, que cada vez hay más monotributistas, que sería como una especie de trabajo en gris, para decirle de alguna manera, y menos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Y bueno, lo primero que queremos preguntarte es cómo afecta esto a las mujeres en particular. Bien, sí, tal cual. En la ley bases, o sea, toca absolutamente todo, ¿vieron? Como habrán visto. Y creo que si lo pensamos específicamente con perspectiva de género, es tal cual lo que ustedes venían diciendo, que lo que más tendría que ver es todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, porque ahí la consecuencia de desigualdades en el mercado laboral a lo largo de la vida como una trabajadora se ven después en la edad adulta, en la parte previsional, en la parte de todo lo que tiene que ver con las jubilaciones. Y después también otro punto que me parece que es importante tiene que ver con todo lo del régimen de inversiones. Este famoso RIGI, que nadie, no se sabe bien cómo se dice. Le vamos a decir RIGI, digamos cómo suena. Porque nuevamente ahí, en qué se invierte y qué condiciones se le ponen a esas inversiones, termina teniendo consecuencias en el mercado laboral y en la estructura económica que se puede llegar a
a desarrollar a partir de eso. Sí. Y ahí, obviamente, partiendo de la base de que hay desigualdades de género en la sociedad, las consecuencias van a ser diferentes, depende de dónde nos paremos. Ponés el ojo en el RIGI porque ¿qué tipo de inversiones son las que está? Porque en general, justo estuve leyendo un poco a raíz de la nota y en realidad porque venía escuchando también con ustedes después del debate de la ley bases, se están dando muchas concesiones respecto a cómo se van a venir las inversiones al país y qué condicionalidades de alguna manera se le ponen, y básicamente es ninguna. Ninguna, claramente. Y además por mucho tiempo. Ni siquiera liquidar los dólares en el banco acá. Nada. Cero. Entonces, en realidad no es directo, o sea, puedes tener una parte directa porque, a ver, vamos a la base de que esas inversiones, si están hechas en el ámbito más industrial o metalúrgico, incluso todo lo que tiene que ver con el sector petrolífero, por ejemplo, son sectores en los que las mujeres prácticamente no estamos. Entonces, si vamos al empleo directo que se supone que esas inversiones generarían, ahí no nos beneficia. Exacto, es un empleo masculinizado. Y es de los que mayor salarios tienen, pero son donde menos estamos. Claramente. O sea, que esto después termina teniendo consecuencias sobre la brecha salarial. O sea, ahí también tenemos otro como link con eso. Y después, volviendo a las consecuencias o esto de las condicionalidades que van a ser prácticamente nulas, termina afectándonos en realidad indirectamente, porque que afecte, por ejemplo, la disponibilidad o no de dólares, eso que vos decías de dónde se van a liquidar o no, después nos termina afectando si sube o no sube la canasta básica. Claro. ¿Y quiénes estamos mayormente representadas en los estratos más de menores ingresos? Las mujeres y las niñeces. Teniendo en cuenta también que ni siquiera están obligados a generar mano de obra local. Podrían traer a las personas de afuera, podrían comprar, incluso traer maquinaria usada de otros países para usarlos en la industria o también para venderla si quisieran. O sea, es una cosa increíble como ahí es situación. donde se nota cuando vemos cómo impactan esta falta de políticas de Estado, particularmente en las mujeres, es donde se nota la importancia, ¿no?, de tener una política activa en ese sentido. Sí, tal cual. Y bueno, y obviamente el marco general regulatorio del trabajo, que vendría a ser la reforma laboral, y lo que les decía de la reforma previsional también. O sea, son como dos puntos que tienen un gran impacto diferenciado si lo vemos con las famosas gafas de género. Vos hacías mención recién de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y increíblemente hay que explicar que es cierto que existe una brecha salarial porque no va a ser la primera vez que alguien que esté escuchando diga, bueno, pero no es así. Si estás en tal lugar y cobras por eso, depende del trabajo que hagas. Es como que existe el mito que a igual trabajo, igual remuneración, si sos hombre o si sos mujer, pero hay datos concretos al respecto. Sí, hay datos concretos. Bueno, de hecho, no sé si se acuerdan, el año pasado, cuando fue el debate presidencial, el propio Milei negó la existencia de la brecha salarial y además los argumentos que puso fueron, o sea, de este tipo, por ley, a igual trabajo, igual remuneración, o creo que decía, si las mujeres fueran más baratas, entonces sería económicamente más redituable contratarlas, entonces eso no existe. Y en realidad lo que hay que siempre explicar y hacer pedagogía constantemente sobre eso, es que la brecha salarial se calcula como una comparación de los promedios de los ingresos tanto de los varones como de las mujeres. Por lo tanto, no tiene que ver tanto con que una persona, un varón y una mujer que trabajen en el mismo lugar, pongamos acá en el estudio o en la universidad, ganen distinto por la misma tarea. Eso en general no pasa tanto, afortunadamente, sobre todo en el sector público. En el sector privado puede pasar un poco más. Claro. Pero no es lo que explica lo que decimos la brecha salarial, sino que lo que explica son las segregaciones, las desigualdades que están en la estructura del mercado laboral, que tienen que ver con el tipo de tareas en el que nos insertamos mayormente las mujeres. Esto que decíamos recién, no es casualidad que en el sector petrolífero, en la metalurgia, en la industria, que es donde hay mejores sueldos, o pensemos para atrás, las mejores paritarias
¿qué uno se le viene a la cabeza? Aceitero, los ferroviarios. No hay mujeres prácticamente ahí. Entonces, tiene que ver con el tipo de tarea, que es lo que le decimos la segregación horizontal, y los sueldos que se ganan en esos sectores, y además con lo que le decimos la segregación vertical, que es dentro de ese sector en qué tareas nos desempeñamos, y en general estamos en la base de la pirámide, o sea, estamos en los puestos más bajos dentro de cada escalafón salarial. Que a eso le podemos agregar también la distribución de tareas, la imposibilidad de hacer horas extras, una distribución también social del trabajo que hace que muchas veces las mujeres no podamos acceder a otro tipo de compensaciones salariales. Ni hablar, o sea, en realidad esa desigual distribución o esa desigualdad en el mercado laboral viene, o sea, el paso atrás es las desigualdades en las tareas de cuidado y en los roles de género, en los estereotipos de género, que dicen que, no sé, que de vuelta, un petrolero, un ferroviario, en general uno piensa y es un varón, y una maestra, una enfermera o una trabajadora del servicio doméstico es una mujer. Entonces, de vuelta, no solo tiene que ver con el tipo de sector en el que estamos, sino el tipo de tarea que hacemos y la jerarquía que tenemos en esos salarios, en esos puestos, digo. Entonces, en promedio, sectores mejores remunerados y puestos mejores remunerados, si sumamos todos los salarios de las personas, de los varones, dan en promedio más que lo de las mujeres. Igual, asimismo, también existen brechas al interior de cada sector, que en general ahí sí tienen que ver más con la parte más de jerarquías. Claro. Pero incluso en los sectores feminizados hay brecha salarial. O sea, incluso en la educación, en la salud, se observa eso. Sí, claro. Rectores, en su gran mayoría son varones, titulares de cátedra, hay más varones que mujeres y sin embargo hay muchas más docentes mujeres que varones. Investigadores y becarias, por ejemplo. O sea, becarias, ahora no tengo el dato justo, pero me acuerdo cuando yo era becaria, en el CONICET éramos como el 60% mujeres. Sí, y investigadoras principales había 25%. Y a esto es interesante porque le sumamos lo previsional con cuando le sacás la moratoria, la posibilidad a las mujeres que o no pudieron tener un empleo registrado o las patronales no hicieron los aportes, que es lo que suele suceder. Nadie puede comprar años de aporte porque, bueno, una de las cosas que están tratando es de que eso no exista y eso afecta fundamentalmente a las mujeres y su trabajo. Sí, tal cual. Eso también iba a aportar que esa brecha se observa que cuando está registrado el trabajo es menor, ¿sí? Está alrededor, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, está alrededor del 20%. Pero cuando vamos al sector no registrado, el mal llamado en negro o el informal, que justamente es el que no tiene aportes, esa brecha sube al 28,5% en la provincia de Buenos Aires. Que con alguna de las medidas que vienen incorporadas dentro de la ley bases, este sector informal está de alguna manera propiciado, ¿no? Por el mismo gobierno, lo cual es complejísimo. Y la tasa de informalidad nos afecta más a las mujeres. O sea, de las personas que trabajan, las mujeres que trabajan, hay mucha más proporción en la informalidad de mujeres que de varones. O sea, de vuelta, por ejemplo, somos el 37% de las mujeres que trabajan en la provincia de Buenos Aires están en la informalidad, y en el caso de los varones es el 35%. Igual es alto, pero ya hay una brecha. Y cuando vamos a las mujeres jóvenes, esa brecha aumenta. O sea, entre 14 y 29 años sube al 53,5%, o sea, más de la mitad. Y eso, como vos decís, con estas nuevas reformas se potenciaría. O sea, ahora tenemos esos niveles con las leyes que tenemos ahora. Adelante. Estaba pensando que este gobierno y la ideología más algunas cuestiones filosóficas que trae aparejadas tiene que ver con potenciar de alguna manera la maternidad y la mujer en ese rol, ¿no? Sin embargo, en lo que tiene que ver con los espacios laborales, quita derechos a las mujeres embarazadas. Coherencia, ¿no? Que vaya a la casa. Bueno, sí. Es que en realidad termina siendo eso. Y sí, ¿o no? Y sí, porque uno de los factores que determina la presencia o no en el mercado laboral tiene que ver con las tareas de cuidado y con la existencia o no de lo que le decimos políticas de cuidado. Claro. Y si vos tenés facilidades, por ejemplo, que exista un jardín de primera infancia. La licencia por maternidad, arranquemos por allí. Las licencias. Nada más ni nada menos. Exacto.
Sí. Poder tomarse días por cuidado de familiar, que en general son hijes. Sí. Todas esas medidas ayudan o no a que una persona, básicamente una mujer, madre, decida o no insertarse en el mercado laboral. Y por eso, en general, cuando en la formalidad y con todas estas nuevas leyes que se quieren reformar, eso se va sacando, terminamos en el sector informal. ¿Por qué? Porque muchas veces es el más flexible, ¿sí? Claro. Por ejemplo, ir a limpiar una casa de otra persona, a veces podés arreglar. Voy más tarde, voy más temprano, no hay que cumplir un horario tan estricto. O, bueno, si un día no vas al otro día. O sea, tienen todas esas flexibilidades que un trabajo de oficina de 8 horas no lo tiene. Esto que decías de la brecha, sobre todo en provincia de Buenos Aires, para las franjas, digamos, de mujeres más jóvenes, me quedé pensando que hace poco estuve leyendo cómo el sueño de los jóvenes hoy es tener un trabajo que les permita llegar a vivir, es decir, Claro. vivir solos, poder tener una casa, poder pagar el alquiler y que les alcance para vivir el mes, que la mayoría de los jóvenes no están pudiendo conseguir un empleo que les permita tener su casa, alquilar su casa, no tener Sí, su casa. ¿y cuántos que están volviendo a las casas de sus de sus padres. padres que habían podido dar ese paso y Sí, impresionante. gente... Otro de los datos que Adulta. también nos afecta a las mujeres y a las disidencias tiene que ver con el índice de pobreza, ¿no? Que se ha conocido en los últimos días, el alza, no solamente el aumento de la pobreza, sino también el aumento de la indigencia, donde también allí hay una feminización de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Estaba leyendo datos del año pasado de la UCA, en donde de las mujeres ocupadas, el 33% eran hogares pobres y de los varones el 31%, ¿no? Una diferencia ahí de casi 3 puntos que también marca, ¿no? Un poco que en este momento también nos impacta este aumento de la pobreza. ¿Cómo se explica esto? Sí, ahí justo cuando ibas contando me acordé, hace poco vi una charla en el que varias compañeras economistas feministas discutían un poco estas frases hechas que hay del gobierno respecto, bueno, el dólar está bajando, los bonos no sé qué está subiendo, entonces estamos mal, pero vamos, el famoso estamos mal, pero vamos bien. Por buen y camino. en realidad ahí hay toda una discusión hasta filosófica, si se quiere, y de fondo de qué es estar bien, qué es crecer o no crecer en un país. O sea, nos podemos poner a discutir un montón de cosas de fondo. ¿Y cuál es el objetivo en sí de la economía, básicamente? O esto que vos decías de que el sueño de un joven que se está insertando en el mercado laboral es al menos sobrevivir. Claro. O sea, nada extraño. Y eso es uno de los debates que da la economía feminista, que es esto de decir, bueno, vamos a poner las vidas en el centro, o sea, que lo que importe de la economía sean las vidas, y sean vidas, esta otra frase que también es bastante común, que es vidas dignas de ser vividas. Claro. O sea, entonces, no sobrevida. Este fenómeno que está pasando ahora, que no se veía, porque vos en realidad ves los datos del mercado laboral, ves los datos de desocupación, ves los datos de empleo, y no son malos, o sea, si los tomás así. O sea, hay 5,7% de desocupación, el último dato del INDEC. A nivel nacional. Es bajo. Es bajo. Pero ¿qué pasa? Los salarios, o sea, lo que se está en realidad frenando, estamos bien, en realidad no se refleja en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque los salarios, al haberse devaluado todo, al haber aumentado los precios, el poder adquisitivo de esos salarios está por los pisos. Se licuó. Y claro. Entonces, ¿cómo pasamos? O sea, ¿por qué son los hogares pobres? ¿O por qué es ese fenómeno de gente que trabaja es pobre? Claro. Que antes no sucedía. Bueno, recién hablábamos de lo que está pasando en Misiones con una canasta básica de 830.000 pesos. Las personas están cobrando 406.000, menos de la mitad de lo que necesitan para comer. El salario básico de los docentes misioneros es de 75.000 pesos. Yo no puedo creer eso. No, sí, es tremendo. Entonces pasa eso. O sea, a ver, la pobreza, ¿cómo se calcula? La pobreza se pone una línea que es la canasta básica,
que en realidad no entra solo alimento, esa sería la canasta básica alimentaria. En la básica entra alquileres, entra obra social, entra transporte, entran otras cosas de lo que se supone que uno necesita para sobrevivir una vida estándar. Y si vos ganás por encima de eso, no sos pobre, si estás por abajo de eso, sos pobre. O sea, eso es así el cálculo que hace el INDEC, ¿no? Es un estándar, son estándares internacionales. Ahí hay un montón de debates, no nos vamos a meter ahora, que si vos ganás un peso menos, sos pobre, y gastás un peso más, no. ¿Qué pasa en eso? Y también cómo se miden o no, que ahí también está bueno entrarle a ese debate, que creo que tiene que ver con lo que capitalizó Milei y que por eso llega, creo, a la presidencia, que tiene que ver con que no se dimensionan todos los servicios o todos los beneficios que tenemos de la existencia del Estado. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo ganar, tiro cualquiera, $500 y que la canasta básica, no sé, en otro país sea de $500, pero tener o no la educación pública o la salud pública en eso. Entonces, ¿cómo metemos otras cosas? Medicamentos, los jubilados. Claro, ¿qué es ser pobre acá? Eso, ¿qué es ser pobre acá o no? Porque si no, vos decís, ¿cómo sobrevive esa gente? No, sobrevive porque hay un montón de otras cosas que están ahí sosteniendo. Pero bueno, ese sostén también se empieza No, sin política pública, diluir. con una política también de licuación de salarios, lo que pasa es lo que está pasando ahora, que tenemos un más de 30% de indigencia en el país. Otro dato que me parece relevante para tocar ahora que hablamos de economía, digamos, con perspectiva de género, de empleo con perspectiva de género, es que en toda esta arremetida del gobierno nacional con los trabajadores estatales, se ha llevado puesta a la mayoría de los empleos de compañeras y compañeros que entraron con el cupo laboral trans, ¿no? tal cual. Que se están quedando hoy sin trabajo, Sí. la mayoría de ellos. Eso, bueno, sobre eso, yendo a los datos, lamentablemente no tenemos estadísticas, porque las estadísticas oficiales siguen siendo binarias. O sea, Claro. siguen siendo varón, mujer, chau. El censo, el último censo sí, ¿se acuerdan que en el último censo se preguntó identidad de género? O sea, se siguieron preguntando las dos cosas, la anterior para poder tener comparabilidad histórica, pero se empezó a preguntar eso y sobre eso va a empezar a haber datos, pero no tenemos los datos de mercado de trabajo, que son los trimestrales que salen de la EPH, la encuesta permanente de hogares, siguen estando varones y mujeres. Entonces no tenemos mucha información sobre específicamente, por ejemplo, la población trans. Pero sabemos, o sea, si se dan todas estas discriminaciones que venimos charlando para las mujeres cis, digamos, sumémosle un montón de otras discriminaciones, desde el vamos, acceso a la escolaridad o no. Igual sabemos que el Estado está despidiendo porque además eran contrataciones temporarias y que no le renovaron el contrato a los que habían ingresado con un cupo laboral trans. Claro. Y una de las medidas que era para compensar esas desigualdades extremas, que era el cupo, ahora se está encima sacando. Y hablando de lo que vos decías de los recortes y del trabajo del sector público, algo que ahí también tenemos otro impacto que si lo queremos pensar con perspectiva de género, que es que todo lo que se recorta, o sea, todo lo que de donde el Estado se corre, alguien tiene que sostener eso. Claro. ¿Y quiénes sostienen? O sea, acá cuando se piensa en lo que se le dice economía del cuidado o los cuidados, se dice que hay varios actores dentro de que sostienen esos cuidados. Tenés las familias, claramente, tenés el Estado, tenés las organizaciones, que es importante, que juegan un rol y lo conocemos, por ejemplo, las ollas populares, los comedores, o sea, eso es que importante. también están sufriendo el impacto. Y el mercado. El mercado es decir, pago un jardín, por ejemplo, o pago la salud. Cuando el Estado se corre, en general, de todos esos actores, quienes más se hacen cargo del cuidado son los hogares. Pero si el Estado se corre, recae de vuelta todavía más en los hogares. Y dentro de esos hogares, quienes más se hacen cargo de esas tareas son las mujeres. Entonces, cuando el Estado deja de hacer política pública, por ejemplo, en salud, en educación, en políticas de transferencias de ingresos, en los comedores, donde más termina recayendo es en las mujeres. Entonces se dice como que las mujeres son de alguna manera el colchón de las crisis económicas. O sea, es trabajo que no se mide, o sea,
Si vos no tenés la comida en el comedor o en la escuela, Sí, sí. ¿quién va a tener que trabajar para esa comida? La mujer de ese hogar o la abuela. Si no tenés más horas de educación o si se recorta la educación pública, ¿quién va a tener que ayudar ahí? Las mujeres de esos hogares. Si hay menos salud, ¿quién va a tener que cuidar a esa persona? Si no hay políticas, por ejemplo, para adultos mayores o personas con discapacidad, el tema de discapacidad es fuertísimo. ¿Quiénes cuidan? O sea, ¿quiénes compensan esa falta de política? Las mujeres. Josefina, Marcelo, muchísimas gracias por tu paso por Tarea Fina. Estábamos esperándote. Bueno, nos gusta me alegra. hablar de economía con mujeres. Y te vamos a volver a convocar. Cuando quieran. Gracias, cuando quieran. José. Gracias a ustedes. Hola, Pol, molt benvinguda a Terrícoles. Hola, bona tarda. Hola, Pol, tu ets filòsof, teòric queer i transfeminista. Imparteixes classes d'història política del cos i teoria de gènere a la Universitat de Nova York. Has estat responsable de programes públics al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, al MACBA, i també a la darrera edició de Documenta. Exacte. I entre la teva obra, les teves conferències, els teus llibres, no? Jo diria que hi ha un punt comú. D'una banda ens ofereixes una gramàtica que no era comú, no? Que era una gramàtica poc habitual, però a més jo crec que persegueixes de construir la creació cultural de la normalització, ¿no? ¿Es así? ¿Por qué? Bueno, quizá porque una de las cosas que yo he intentado hacer es pensar a partir de la posición social desde la que yo estaba, en la que supuestamente era imposible producir conocimiento, ¿no? Es decir, que históricamente hay un conjunto de cuerpos y de sujetos que están marcados como sujetos infraciudadanos, sujetos que no pueden tener acceso a las técnicas de gobierno y que tampoco pueden tener acceso a los lugares de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, yo he empezado a pensar desde esa posición dislocada. Y por tanto soy muy sensible, digamos, percibo con alta sensibilidad los lugares de normalización, ¿no? Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, no solamente aquellos sujetos que podemos imaginar que somos minoritarios o subalternos, sino cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos, sobre todos los sujetos. Alguien que te ve ahora mismo puede llegar a no entenderte, porque a priori, si te ven, pues pareces una persona totalmente normal, ¿no? Bueno, soy una persona totalmente normal, por otra parte, o ¿no? lo que la sociedad considera normal. Sí. Entonces, ¿dónde está el clic de la diferencia? O sea, porque la persona que está delante mío ahora mismo quizás no era la persona que había en el momento que empezaste todo este proceso. Bueno, no, porque es verdad que me fue asignado, digamos, sexo femenino en el momento de nacimiento y luego pues recorrí una larga deriva de crítica, de experimentación con mi propia subjetividad que me llevó en un momento dado a tomar decisiones que no fueron decisiones, digamos, no, la decisión, por ejemplo, de cambiar de sexo, supuestamente, ¿no? En parte yo me opongo un poco a esa definición de cambiar de sexo, ¿no? Porque cambiar de sexo sería algo así como cambiar de calle en un universo en el que solamente hay dos calles, ¿no? O algo así, como la gente decía, de pasarse de acera o algo así, ¿no? Pero claro, el espectro... Seguimos en Tarea Fina, en un programa especial que está siendo grabado porque mañana jueves hay paro. Y vamos a hacer el paro. Nosotras vamos a hacer paro, pero estamos acá haciendo el programa porque esta semana ha pasado de todo, pasará de todo. Yo sigo pensando en Hoy a la Noche. Estoy obsesionada con Hoy a la Noche, que ya para ustedes que nos están viendo es ayer a la noche. Díganme qué pasó.
¿Qué ¿Irá con irá a temas de cantar? él? Igual no quiero, ¿Con temas no de quiero él ni o saber. temas o son covers? Yo no quiero ni saber, ni verlo, ni nada. Bueno, Nada. no importa. Pero Lo que sí me gustaría saber es qué van a decidir los diputados y las diputadas de nuestra nación en este debate que se están dando al fin respecto de los presupuestos universitarios. Esperemos que sepamos pronto. Esta semana otra vez hubo anuncios. Previo al paro, ¿no? Previo al paro, como hacen habitualmente, anuncios en los medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces dan por sentadas algunas informaciones, algunas cosas que en realidad son un anuncio, pero que a veces no llegan a concretarse como realmente una acción. Una de las cosas que dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, es que este anuncio que contábamos la semana pasada y que además se transformó en algo real, que es de un 270% de aumento en gastos de funcionamiento a la Universidad de Buenos Aires y casi llega a un 300% de aumento para los hospitales. Estamos hablando solo gasto de funcionamiento, no de trabajadores y trabajadoras. Se extendería al conjunto de las universidades nacionales de este país. Estamos en este momento y le damos la bienvenida a Alicia Spinello, vicerrectora de la UNICEN. Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por haberme invitado. Con respecto a lo que estás comentando, María, es tal cual vos lo decís. Son comunicaciones informales. En realidad, quien le transmite la información al rector de nuestra universidad y a todos los rectores son el presidente y el vicepresidente del CIN, pero en el marco de que es una comunicación informal que tendría, diríamos, como objetivo la semana que viene, por eso es todo siempre, es quizás, a lo mejor, como que se patea la tal pelota vez, siempre, exacto, ¿no? Quizás la semana que viene, lunes o martes, no hay precisiones de días, se convocaría a una reunión formal donde se supone, por eso son todos supuestos, que se estaría otorgando el mismo reconocimiento que se le ha otorgado, por supuesto sí, ya está realizado, a la UBA, de ese 270%, que también, como vos recién lo decías, está vinculado solo a funcionamiento. Hay algo que es interesante cuando conversamos este tema, es que las universidades nacionales, allá por el mes de marzo, abril, fuimos declarando la emergencia económica, porque, bueno, esta realidad, esta política que lleva adelante, o esta no política que lleva, bueno, sí es una política, pero bueno, la miramos desde otro lugar nosotros, nos está llevando a una situación de no poder seguir funcionando. Y eso creo que trae la confusión de creer que porque vamos a manejar el supuesto de que se concrete el 270%, esto no significa que termine la emergencia. Eso me parece que tiene que quedar claro, porque hay un componente no menor, que es que no hay respuestas, ni hay convocatorias a paritarias para trabajar la cuestión hoy muy compleja, salarial, de los docentes y de los no docentes o de todas nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Tema que tampoco está puesto, diríamos, en estas conversaciones, no está el tema con los rectores centrado en ese punto. Para ponerle algo de magnitud a eso, la cuestión salarial de trabajadores y trabajadoras de todas las universidades nacionales, porcentaje más, porcentaje menos, es prácticamente el 90% de todo el presupuesto del que estamos hablando. Es decir, el presupuesto de una universidad entonces, se compone en un 90% por el pago de salarios y en un 10% por los gastos de funcionamiento, que es esto que tendría... Por eso decimos, claro, este aumento. ¿Y por qué lo aclaro? Porque los medios de comunicación, cuando se acuerda acompañar a la UBA, salen los medios, inclusive propios referentes de la UBA, dicen se terminó o finalizó
la emergencia. El Consejo Superior, ¿sí?, de la UBA. Bueno, exacto, el Consejo Superior. Lo cual es bueno en estas instancias aclararlo, porque para el resto de las universidades y particularmente para la UNICEN, la emergencia no finalizaría. Sí, por supuesto, ayudaría en ese 10%, como vos lo decís, pero nos queda, o sea, no resolvemos el problema teniendo solo el 10%, porque si no tenemos ni trabajadores y trabajadoras que nos acompañen o que acompañen en el desarrollo de la tarea cotidiana, del dictado de clases y demás, bueno, las universidades tampoco pueden funcionar. Efectivamente hay como cierta trabazón en el diálogo con las diferentes instancias del gobierno, ¿no? Sí. Tanto secretarios, subsecretarios y la ministra Petovelo. ¿Tienen confianza desde rectorado, desde el CIN, en lo que suceda en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Con respecto a lo que ocurre en las cámaras, nosotros, yo hace un ratito antes de venir estaba en pleno debate, creo yo sí terminó, creo que hubo un dictamen a favor. De tanto la oposición como los diputados de la Unión Cívica Radical logran imponer el tema del tratamiento. Lo que nosotros tememos, y eso es también un supuesto, es que a lo mejor esto traba también, ¿sí? Porque no sé si ustedes escucharon al vocero oficial cuando él anuncia que, Adorni anuncia que efectivamente se va a llevar adelante este acuerdo con las universidades. Sí, mi memoria a veces no es exacta, pero dice si no pasara algo en el medio, ¿sí? Lo cual, dependiendo de lo que pase hoy también, vamos a saber cuál es la repercusión, y no sería extraño en la forma en que trabaja o que se trabaja. Que se enoje. Que se enoje, exactamente, y esto nos ponga en un lugar diferente y no ocurra nada la semana que viene. Lo que parece es que ha habido, por lo menos yo escuché que usabas la palabra reconocimiento en esto que le dieron a la UBA, y entiendo que ha habido un reconocimiento de que esta retracción, o sea, este 300% que estaba por debajo el presupuesto para gasto de funcionamiento, es así. Claro. Quiero decir, los números más o menos que maneja el gobierno nacional y lo que manejaban las universidades nacionales por separado son prácticamente el mismo número, ¿no? Sí, claro, por eso usé la palabra, porque nosotros creemos que de todo lo que ocurrió, más allá de que por supuesto el resto de las universidades, el propio CIN se expide rápidamente, en que entendemos que es un acto sumamente, diríamos, discriminatorio de no habernos dado. Fue duro el comunicado todos. del Exacto. CIN, ¿no? Yo no estaba acostumbrada a Sí. los términos. Sí, porque en realidad era algo que todos teníamos dentro de las posibilidades, pero resistíamos. Vieron que cuando uno está en situaciones de crisis y creíamos que era esto de estar unidos, que era una gran fortaleza, pero también sabíamos que podía pasar, que precisamente la universidad más grande de este país pudiera salir sola. Pero sí, diríamos, viendo lo positivo de ese acto, es esto, que evidentemente si se le odió es porque se reconoce que realmente nuestro reclamo es un justo reclamo. Claro. Porque exactamente, si ahora además suman que lo mismo que se le va a otorgar o se le otorgó a la Universidad de Buenos Aires, se nos va a otorgar al resto del sistema, bueno, más a nuestro favor. Por eso también es cierto que esta política de ir distorsionando la realidad, ir poniendo, diríamos, porque ustedes recordarán en toda esta historia, primero era no porque no había plata, el famoso no hay plata, después era porque adoctrinábamos, después era porque nos resistíamos a las auditorías, pero nunca había un reconocimiento, era siempre cuestionamientos. Bueno, ahora es claro que hay un reconocimiento que lo que pedimos es justo es un reclamo que nos corresponde, o sea, no es que estamos pidiendo más. Yo siempre cuando me toca hablar sobre el tema de presupuesto, porque sobre todo para cuando uno es escuchado, ¿no? por la ciudadanía en su conjunto, nosotros no estamos reclamando más presupuesto.
Nosotros estamos reclamando o solicitando que nos den el mismo presupuesto actualizado con lo que ha sido la inflación del 2023. Porque otra de las cosas que hay que también tener claro, que si nos otorgan, tampoco va a ser un presupuesto que quizás sea el que cierre todo el año, porque nos van a dar un y presupuesto. La inflación continúa. Claro. Claramente. A inflación de diciembre del 23. Claro. Pero tenemos todo este año que, si bien están bajando, diríamos los índices de inflación, todos sabemos que va a ser alta también. Y las universidades nacionales, que no somos solamente, a pesar de que obviamente es su función más importante, pero no es solamente estudiantes y docentes en las aulas. Me parece interesante contar eso respecto de la UNICEN, de nosotros como universidad regional, que este año estamos cumpliendo 50 años en, la verdad, un contexto que es bastante adverso, porque en esto de no tener más presupuesto, además tener muchísimo menos, pero en el supuesto caso de que venga no tener más presupuesto, también lo que se resiente es todo lo que la universidad puede hacer hacia afuera y con digamos, en sus territorios, ¿no? Exacto. La universidad pública nacional, pero particularmente la UNICEN, yo digo que cambia de paradigma, ¿no? en este último siglo, yendo, diríamos, o acercándose, sumándose al territorio a través de lo que llamamos el compromiso y la responsabilidad social, que por eso es mucho más que formar profesionales. En este compromiso social, crisis pasadas, porque esta no es la primera crisis que hemos ido pasando a lo largo de la historia, pero siempre con una universidad, porque lo que nos está pasando ahora no nos pasó nunca, es histórico lo que nos está pasando hoy con el presupuesto. Siempre nos permitió a la universidad asumir un rol aún de mayor compromiso y acompañar con diferentes políticas, desde el área de extensión, desde la propia generación de conocimientos, para acompañar los problemas que se agudizan en situaciones de crisis, sobre todo en los sectores o en los territorios más vulnerables. Hecho que hoy lo estamos viendo claramente que está resentido. Este entramado está resentido porque no podemos, si bien la universidad no paró, la universidad ha reducido, la UNICEN ha reducido sus actividades. No estamos trabajando al 100% o en un número elevado como veníamos haciéndolo hasta diciembre del 23. Hoy lo que estamos tratando es de sostenerlas con el mínimo, sostenerlas, porque hay también algo que dice el rector y yo lo comparto totalmente, que si dejamos que esa política no funcione más, después va a ser sumamente difícil que vuelva. Claro. Entonces, con muchísimo esfuerzo se está intentando sostenerla, pero también es cierto, por esta crisis tan tremenda en la que estamos, que cada vez tenemos más solicitudes y menos posibilidades de dar respuesta. Sumado a la falta de presupuesto en toda el área de ciencia, ¿no? Que exacto. También se ha visto resentido. Bien. Y eso diríamos, por eso yo decía la producción del conocimiento, ¿no? También la otra función que es sustantiva también, pero que hoy está sobre todo en el campo, no en todas las ciencias, pero en el campo de las ciencias sociales y humanas aún más, porque está desvalorizado además por este gobierno. Todo lo que es ciencia y técnica, por supuesto que también organismos como el CONICET y demás también están en situaciones tan difíciles o más difíciles que nosotros. Y cómo la universidad, que exista una universidad en la región, también genera, digo, no para traer los mismos argumentos economicistas por ahí en algún caso respecto de qué hace la universidad y qué no, pero que me parece que está bueno también poner sobre la mesa, porque hay un montón de estudiantes que vienen a vivir a Tandil, a Olavarría, a Azul, a Necochea, porque hay una universidad y eso también genera, bueno, no sé,
alquilan espacios, van a comer, viven. Todo eso también genera en la propia ciudad, no solamente para la universidad hacia adentro, sino también para la región en donde está. Movimiento económico, ¿no? Una actividad económica que es importante, y me quedo pensando en esto también, porque lo sabemos por nuestros compañeros no docentes que trabajan en otros lugares. Cuando llaman los pibes para buscar un lugar en la residencia universitaria, porque si no tienen lugar en la residencia universitaria no pueden venir a estudiar, y nos encontramos con que cada vez hay más gente que necesita usar el comedor, pero nos cuesta comprar la comida para hacer las viandas. Es una situación muy compleja. Bien, esa es la otra política que por ahí recién no mencioné, que es la política, ¿no?, que creo que por lo menos yo siento mucho orgullo en esta UNICEN, que hace mucho tiempo, por lo menos más de 10 años que se lleva adelante, que es pensar en una universidad inclusiva. Claro. Donde las políticas, diríamos, de bienestar son un denominador común y en todas las sedes. Y con mucho esfuerzo presupuestario, por supuesto, de la universidad, acompañado por el Consejo Superior, porque las decisiones las tomamos en conjunto en nuestro, diríamos, órgano de cogobierno. Por supuesto que se sienten, que están resentidas. Quizás también, diríamos, a diferencia de, vieron que siempre las crisis uno intenta para sobrellevarlas, encontrar aspectos positivos para, por lo menos, intentar. Creo que el trabajo en red, el trabajo colaborativo, las crisis hacen que se profundicen más. Y la verdad que en todas las sedes venimos trabajando, también por los cambios de gobierno, muy bien en el sentido de un trabajo verdaderamente articulado e integrado con los dos municipios, porque en Tandil, bueno, siempre en Tandil. Eso yo aprendí siendo vicerrectora, ¿no? En Tandil hay como ya un camino mucho más recorrido y con más instalados. Exacto. No, y además del color político diríamos que ya está instalado en la universidad, y no es universidad, no, sin diríamos, la ciudad y la inclusión de la política dentro, que no es tan común en las otras Azul sedes. O La Barría, que ahora ya tiene ahora, al tener un intendente, diríamos, con el cual, sobre todo a través de las políticas que son las que hoy nos están acompañando mucho, eso también es interesante decirlo, y sobre las que estamos, diríamos, trabajando para transitar un poquito mejor esta crisis, que son las políticas del gobierno provincial. Estas políticas, juntos con municipios que también, diríamos, están trabajando en forma muy coordinada con la provincia, nos está ayudando mucho también a esto, ¿no? A hacer, yo digo el ejemplo, por ejemplo, de lo que fue el boleto estudiantil. Claro. Y porque este gobierno además tarda mucho en tomar las decisiones, obviamente está dentro de sus estrategias. Entonces, hasta que se implementan algunas de las políticas o becas, como becas Progresar y demás, bueno, el acompañamiento en estos primeros meses hemos sentido bastante apoyo también en los municipios de Azul y de Olavarría, una red que por diferentes motivos no la teníamos tan consolidada. Así que creemos que ahí también eso ayuda a los jóvenes, el tema a veces uno piensa que todo lo que es alquiler es complejo en Tandil, no, la verdad que es complejo en todos lados, el tema del transporte, que eso ya es una política, el boleto estudiantil es un logro que volvieron a tener los estudiantes después de muchísimos años, ¿no? Los jóvenes recuperan una lucha que hemos tenido los no tan jóvenes y no hemos podido conseguirla, pero por una política de el gobierno provincial. La verdad que hoy pensar en ir y venir al campus, si no estuviera esa política, es imposible. Es imposible. Creo que si mi memoria no me falla, cerca de 800, 900 pesos el colectivo.
Yo, ¿por qué insisto en las políticas provinciales? Porque de verdad hoy son las que nos están ayudando en este momento de crisis. Hablemos del comedor. Sostener el comedor, que es un comedor que hemos tratado siempre, creo yo que si no es el que tiene el valor más accesible a nivel nacional, estamos dentro de los primeros que tenemos el valor más bajo. Además de eso, gracias a la cuenta DNI, logramos que nuestros estudiantes puedan acceder a un 40% de descuento de lo que es el valor hoy diríamos del menú estudiantil, que en este momento de crisis, como vos decías recién, les permite no solo almorzar, sino acceder al segundo menú, que lo hacen a un precio, casi diríamos pueden tener los 2 menús al precio de uno, y por lo menos acompañar almorzar a esos jóvenes. Hoy en día no es poca cosa poder ayudarlos en la alimentación, que además es una alimentación que no tiene menor calidad por ser un precio accesible, ¿no? Gracias, Alicia. Por supuesto, esperemos que la próxima vez podamos invitarles con buenas noticias. Ojalá. Y bueno, y nos queda trabajar los 50 años. En algún programa vamos a charlar sobre los 50 años. Los 50 años y, bueno, antes de despedirte eso, porque la expectativa de estos 50 años se nos ve un poco como acotada, sobre todo en función Pero de van a cantar ustedes dos juntas. Va a cantar Alicia, qué suerte. Encontramos una beta que no la hemos descubierto todavía, que María. no les dejemos el canto, hagamos que el canto sea nuestro. Podemos hacer canto y baile, quizás. Somos capaces, tenemos elencos, que va a haber cantos, que va a haber música, que va a haber festejos y que va a haber encuentro, eso seguro, porque es una alegría que no nos van a quitar. Exactamente, eso es lo que yo quería decir. Más allá de diríamos, de que desde lo presupuestario podamos tener limitaciones, no vamos a dejar de celebrar, no vamos a dejar de tener muchísima alegría y orgullo por tener para festejar el 9 de octubre nuestros 50 jóvenes años, que seguramente nos hará encontrar en más de una oportunidad para ir contando, para ir invitando, y por supuesto creemos que desde Abra seguramente podremos hacer muchos proyectos que ayuden no solo a celebrar, sino a recuperar y guardar la memoria, que creo que es de las cosas más valiosas que podemos hacer. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes y gracias por invitarme.
la-di-da, running back to the graveyard. Me, when I got out again. Les contábamos hace un ratito que íbamos a tener todas mujeres. Muchas no visitas, no hay cupo todas masculino femeninas. Me hoy. encanta, me encanta. Bueno, está Pomponio. Y de fondo, iba a decir eso de fondo. Pablo también y otra gente, pero no, como Pompo que no les grita, hacemos caso. vamos a volver, dice, y nadie lo escucha. No, les habíamos dicho que íbamos a tener una invitada más en este programa, porque este sábado, 25 de mayo, mientras el presidente de los argentinos y las argentinas, Javier Milei, va a estar en Córdoba tratando de hacernos creer que llega a un pacto de mayo, nosotros vamos a tener un cabildo abierto por una Argentina humana, y estamos con Janina Benier, a quien le damos la bienvenida, que es del Frente Patria Grande, para que nos cuente un poco lo que va a pasar acá en Tandil este sábado 25. Bueno, la idea fue un poco tomar el guante de esto que para nada es un pacto popular, que este pacto de mayo, que en realidad viola, si se quiere, todos los principios de mayo, de una revolución popular y de los principios de la independencia, ¿no? Y la soberanía que estamos discutiendo y que consideramos que hoy más que nunca tenemos que poder revitalizar. Apuntamos con esta idea de cabildo abierto a que sea una fecha popular, que sea una fecha patria. Hacemos una propuesta, tiramos una piedra y la verdad que hubo muy buena recepción. Estamos invitando a centros de estudiantes, a la universidad. Estuvimos hablando también con sindicatos, con organizaciones culturales, con organizaciones sindicales. La recepción fue muy buena porque lo que hay ganas es un poco de salir de la derrota diaria a la que nos invita este gobierno, ¿no? De todos los días una microdosis de crueldad, con noticias en las que vamos perdiendo derechos y conquistas, salir de esa respuesta que nos deja siempre a la defensiva a una por la positiva, es decir, por lo que tendríamos que haber reafirmado cada vez que celebrábamos el 25 de mayo, no solo en los actos escolares, y volver a decir lo que no es tan obvio, volver a reafirmar algunos principios. Así que ahí hemos ido también elaborando Estaba viendo que han propuesto
11 puntos en particular para poder dialogar en esta jornada, ¿no? Sí, ahí, bueno, ya son 12, porque Son en realidad 12, bien. estamos... Hasta el 11 estaba hasta el 11. segura. No, porque en realidad justamente lo que hicimos no elaboramos un pacto como organización, sino que pusimos en diálogo algunos ejes que consideramos importantes de empezar a poner en valor, ¿no? Que básicamente giran en torno a la independencia política, la soberanía económica y la justicia social, consignas que no tienen que quedar como propiedad de ningún espacio político en particular, sino que volverse realmente una batalla cotidiana. Y en base a esos grandes ejes nos animamos a decir, bueno, ¿qué pensamos respecto de los recursos naturales, de la ciencia y la tecnología? ¿Qué pensamos respecto del trabajo, de la educación, de la vivienda, de la cultura? Y en esos 12 puntos intentamos sintetizar también un poco sobre qué sí queremos hablar, ¿no? En estos días se están reafirmando un montón de ideas, tanto desde la ley bases como desde quienes la critican. Y creemos que incluso hay que discutir un poco más atrás, ¿no? Por ejemplo, respecto del RIGI, que hoy está proponiendo un nuevo pacto colonial, y digo, es muy contradictorio que se proponga este nuevo pacto y a la vez se hable de Pacto de Mayo, porque claramente ese pacto es extractivista, es de saqueo, ¿no? Son unos nuevos espejitos de colores del siglo XXI. Tal cual. Y discutir el RIGI es como salir de la lógica de hacen falta inversiones, tenemos recursos, hacen falta inversiones, la discusión es cómo y cuánto se llevan y cuánto queda. Nosotros discutimos eso y decimos, bueno, tenemos los recursos, debemos planificar estatalmente la explotación de esos recursos con un plan estratégico a 30, 50 años, a 100 años para las próximas generaciones, en donde quien planifique no sean las empresas privadas, sino el Estado, ¿no? Y si en esa medida hay que buscar inversiones extranjeras, será en la base de la planificación y en principio, el amor a lo propio y el cuidado del ambiente y los recursos de las comunidades y del bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Es decir, dejar de pensar que lo de afuera es mejor, dejar de pensar que la respuesta está meramente en la explotación de los recursos y empezar a planificar qué país queremos y cuál es la patria que estamos construyendo. Hay que meterse en el debate, en esta batalla cultural, lo voy a decir en términos de Milei también, en esta batalla cultural, porque de verdad que por ahí es por donde viene la planificación completa del saqueo que estamos viendo, ¿no? Exactamente, y es un combo que es saqueo y explotación, la reforma laboral, bueno, la eliminación de la moratoria, un montón de conquistas que tenemos que, si se quiere, barajar y dar de nuevo, pero incluso profundizando un poco más lo que ya teníamos, que está claro que no fue suficiente y que hay que asumir para poder construir, y en esto decimos radicalizar la democracia, lo decimos desde los feminismos, lo decimos también desde los movimientos populares, hay que discutir lo que ya estaba como dado, ¿no? Hay que poder animarnos a asumir una derrota que no fue solo electoral, que fue cultural también. Vengo de escuchar a quienes están esperando las entradas para el espectáculo de Milei. Y la verdad que hay grandes filas esperando para verlo. Y escuchar de verdad qué es lo que están diciendo me parece que es importante, sin prejuicios, digamos, y que son personas trabajadoras, la gran mayoría, y que considera que había que hacer un cambio. No creo que tengamos que escuchar ese cambio, pero que hay que poder comprender esa derrota que sufrimos y hay que poder radicalizar, si se quiere, las formas de hacer política que veníamos teniendo, que eran un poco cerradas también a ciertos marcos orgánicos, a ciertas formas de no decir algunas cosas porque hacíamos el juego a otros y bueno, las cosas sucedieron igual, así que hoy estamos dispuestos a patear el tablero y a decir todo lo que haga falta. Bueno, invitemos. ¿Cuándo? ¿A ¿A qué hora? ¿Cómo participar? La actividad va a ser el sábado desde las 15:30 a las 19 aproximadamente, porque también estamos coordinando con otros espectáculos que va a haber y otras actividades en Tandil que son muy interesantes. Desde las 15:30 en la Plaza del Centro, cabildo abierto, esto quiere decir que está abierta para la participación y la intervención. Vamos a poner en común estos puntos que venimos están elaborándose con otras organizaciones. Vamos a ponerlos en común y vamos a emular también la aprobación de este pacto popular
que no puede ser sin el pueblo y que tiene que tener como muy en claro que la patria es de todos y todas, y que no se vende. Muchas gracias, Yani. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, además, perdón, pero digo, va a estar el clásico y por supuesto también necesario chocolate caliente, tortas fritas y un cierre cultural que también creemos que es necesario encontrarnos ahí un poco desde lo festivo y desde la celebración de lo propio. Así que ahí estamos, nos encontraremos, esperemos que el clima acompañe y que bueno, que también la comunidad de Tandil tenga ganas de ponerse a la patria al hombro, digamos, y a construir lo nuevo. Gracias, Janina. Si vuelven con esa situación de agresión a nuestros docentes, a nuestros profesionales de la salud, a nuestros colegas policías penitenciarios y a la familia, le digo la realidad, van a tomar palo de los misioneros. Amarilla, suboficial Amarilla, suboficial retirado de la policía de Misiones, es uno de los voceros de los y las manifestantes que están desde hace más o menos 10 días. Hay que explicar que normalmente cuando hay alguna movilización de las fuerzas de seguridad la encabezan aquellas personas que ya son retiradas de la fuerza para que no haya ningún tipo de medida sancionatoria respecto de eso. Por lo tanto, son quienes llevan la voz cantante. Sí, además estuvieron aclarando que porque no hay paro de la policía en este momento en Misiones, están trabajando, entonces están participando del acampe, pero son 20.000 personas. Están participando del acampe retirados, pero también después van mudando, ¿no? Quienes están y las familias y los efectivos. Lo cual también es una característica de este tipo de movilizaciones donde está buenísimo porque me daba mucha emoción poder ver esta unión de las fuerzas de seguridad en el reclamo con otros sectores que están los docentes, los judiciales, yerbateros. Y la verdad es que es importante porque cuando las fuerzas de seguridad toman dimensión de su relación con el pueblo, me parece que la lucha y el discurso también es otro. De hecho, sostienen el corte de ruta, a pesar de que hubo algunos anuncios y algunas propuestas del gobierno de Misiones para recomponer los salarios de los empleados de la salud, que ahí sí hubo acuerdo, pero que las fuerzas de seguridad no les ofrecieron no el 20%, primero el 15%, dijeron que no, después el 20%, ellos hablan de una retracción del salario de más del 50% y están llegando a la mitad del monto de la canasta básica, y sobre todo, esto que escuchábamos que Amarilla decía, van a encontrar palos de los misioneros, tenía que ver un poco con los anuncios, iba a decir las amenazas, de que iban a mandar a Gendarmería y también a Policía de Corrientes, que ya la gente de Policía de Corrientes dijo, nosotros estamos peor, no cobramos 406.000, cobramos 380.000, así que si nosotros nos sumamos, no nos vamos a sumar a pegarles a los misioneros, sino más bien a ser parte de ese piquete. El salario básico docente de la
de la provincia de Misiones es de 75.000 pesos. Están pidiendo que se duplique, que se lleve a 150.000 pesos. Sin FONID. Sin FONID, porque el FONID, que es un Fondo Nacional de Incentivo Docente, fue retirado por el Gobierno Nacional y eso ha afectado a todos los docentes de toda la Argentina, inclusive a los preuniversitarios de nuestra universidad, particularmente. Por eso también la CETERA es que en este marco se pliega al paro del 23 de mayo y este llamado al paro docente va a ser no solamente de universitarias, sino también de todos los docentes a nivel nacional en el marco de estas protestas, ¿no? Que tienen que ver con la falta de recomposición salarial en la mayoría de las provincias, pero por supuesto también un reclamo de este fondo en particular. Decíamos hoy en el editorial, que es otro de los temas interesantes para puntear en este cierre de Tarea Fina, es que nos enteramos muy tarde de lo que estaba pasando en Misiones, se enteró muy tarde los medios en general de lo que estaba pasando en Misiones, casi nadie habla de lo que está pasando hoy en Mendoza, que ya hay problemas con trabajadores judiciales, y como veíamos recién a Amarilla en Misiones, vemos que todas las imágenes que vemos están tomadas por los celulares Caseras. De los y las manifestantes, de quienes se encuentran en ese lugar, y eso es así porque no existe más TELAM, porque no existe más Radio Nacional como la conocíamos, porque la televisión pública también fue desmantelada, y esta semana nos encontramos con una comunicación del Gobierno Nacional que para colmo tiene la desfachatez de ponerle a eso proceso Impunidad, de me parece que es reorganización a lo que está haciendo con los medios públicos de este país. Y hoy Paca Paca, Canal Encuentro, Deport TV, además de los medios que mencionaba, están apagadas también sus redes, no se puede acceder a ver sus contenidos. El comunicado en particular tenía que ver con poner estas dos palabras, además de reorganización, en las diferentes páginas web y redes sociales de estos canales de comunicación pública, y en donde además iba a poner la leyenda página en construcción. Una mentira, porque la verdad es un apagón digital de cada una de las redes sociales. ¿Te acordás con la ley de servicio de comunicación audiovisual que decían que iban a cerrar los medios de comunicación, que la gente se iba a quedar sin trabajo, que no se podía ver, que la ley de servicio de comunicación audiovisual venía a destruir a los medios de comunicación? Por supuesto que no se echó a nadie, por supuesto que TN no desapareció. ¿Te acordás que decía TN puede desaparecer? No desapareció, pero lo que sí desapareció definitivamente de nuestras grillas son los canales públicos que venían construyéndose hace muchísimos años, algunos, hace menos años con la ley de servicios de comunicación, Paca Paca y Encuentro, pero no hay, dejando afuera mucha gente, ¿no? Pero además no hay país en el mundo que no tenga un sistema de medios el comunicado, públicos. lo pueden ver, que dice en su primera. Proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción. Ay, bueno, basta. No voy a hablar. Bueno, no. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, pero no todas. Él dijo, último proceso de reorganización, dijo. No es el último, es uno de los que... Pero no todas son malas noticias, porque hoy, además de presentar un libro, va a haber show. Así que yo estoy expectante. Qué lástima no que... No solamente se dedicó a leer a Gramsci este señor, sino que también estuvo leyendo a Jauretche y dijo, Gramsci, con pueblos tristes no se puede hacer nada, y ahí está, a puro show. ¿Tenemos cosas para compartir? Yo creo que tenemos. Ahí está Dorni anunciando el show. Su último libro, se ríe. Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Donde un libro que ya sabemos que está plagiado, que es un plagio. O el esquema, un libro que sabemos que tiene plagio. Va a tener dos partes. Podés agarrar el micrófono. Donde en esta estará última la parte. presentación la gente propiamente clama dicha por del tu libro, voz. Donde expondrá en un atril el presidente Milei, y lo acompañaremos el diputado José Luis Espert. Acá nos tiran el dato que ha plagiado en ese libro a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Gracias, de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser si se quiere, la sigo figura pensando que no sé qué va a cantar.
de ese show musical. Inédito, por supuesto, en la Argentina. No. Ay, me gusta igual, que dice que es inédito en Argentina que cante un presidente, menos mal. O sea, ¿qué va a venir a cantar todo el mundo? Nos olvidamos de decir en este picadito todo lo que pasó. La verdad que yo ya estoy cansada todo lo que pasó con España. Bueno, Venegas Lynch, paren, no. No. Venegas Lynch abre el show, pero también cantando, tocando. Esto es información, les juro, parece meme, pero no, es información. Igual para cuando nos estén viendo todo esto... No, Berti los dos, Berti y el padre. ¿Ah, sí? Los dos No, van a formar ¿el padre parte. también? Se va a cantar. Berti y Venegas abren el show. Es un, no sé, una... Es cualquiera, chique. No sabés porque todavía no lo escuchaste. No, es cualquiera. Y por ahí está bueno. Pero déjame de joder, Salceda, por favor. Por ahí está bueno, no sé. Menos mal que para cuando Berti esto va a salga estar. al aire todo esto ya pasó. Berti va a estar, por Berti, va a favor. estar el padre de Berti, que son parte de la banda. No es que son teloneros, como decía el Destape. Creo que son parte de la... No sé, estoy No puedo. impactada, No, y otra de las cosas que decíamos en el editorial también son verdad, porque cuando porque a veces parece que no, que uno hace medio chistes respecto de la realidad política del país, pero esto de que el tipo fue a España a decir las cosas que dijo, que ya se retiró la embajadora de España en Argentina, es una información que ya conoce todo el mundo, pero volvió a la Argentina y dijo: soy el máximo exponente de la libertad de todo el mundo. Lo que pasa es que cuando vos ves la presentación que hizo para el partido Vox, donde estaba el estadio bastante colmadito de gente, no te voy a decir lleno porque no estaba lleno, de hecho las luces al fondo no estaban prendidas. No había tanta gente, en el fondo estaba todo el fondo oscuro porque no había gente allí al final. Ahí lo vitorearon como si, yo no sé si lo vitoreaban o estaban viendo el show también, pero realmente él cree que es el mayor exponente. No, sí, dijo que es el segundo líder mundial. Lo que a Él. mí me impacta y me preocupa es cuáles son esos poderes que realmente se están agarrando de este tipo de personajes para lograr qué cosas en la Argentina y en el resto de los lugares. Es como una ¿no? internacional de derecha, ¿viste? Qué horror, por favor. Tremendo. Karina Milei está en Twitter. Bueno, son un montón de noticias Bueno, ya espectaculares que tenemos para darlos, pero a mí me gustaría que nos vayamos de Tarea Fina con algo de música, ¿puede ser? ¿Qué es? Ahí está Karina. Hola a todos, yo soy el jefe, viva la libertad carajo, dice Karina Milei, que tiene Twitter desde esta semana también, así que pueden informarse a través del Twitter de Karina Milei. ¿Sabés que empecé a ver de vuelta? ¿Qué? Games of Thrones. Mira, a mí me recomendaron ver Succession para entender a Milei un poco, también. además de... ¿Sí? Bueno. ¿Esto es real? El presidente atajando penales, pero se lo ustedes tiran se dan con cuenta la que mano. a Eso atajo nosotras yo nos da también. cringe, voy a usar una palabra que usan los chicos. Pero está con barbijo, esa es de época de la pandemia. A nosotros y a nosotras nos da cringe todo esto. Sí. Nos da un poquito de vergüenza, nos da un Pero poquito de gusta. gracia, pero esto es lo que ha captado Una tajada. muchos Es y muchas seguidoras. Una tajada. Bueno, nos podemos ir. Yo me Sí, quiero por ir, favor. no veo la hora de que sea mañana y haber visto. ¿Serán temas de él? No sé, Salceda. ¿Serán temas de él o será.? No puedo seguirte en esa. No entiendo. No sé. ¿Pero qué va a hacer? ¿Covers? No sé, Salceda. ¿Qué querés que te conteste? Bueno, hasta Veremos. el jueves que viene. Chao. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar.